Bueno, respecto al problema número 16, nos dice cuál es el enunciado incorrecto. Siempre que tenemos dos átomos de carbono que se unen por un enlace covalente simple, es un enlace molecular sigma, cuando esos carbonos tienen hibridación sp3. Acuérdense que cuando tienen sp2 hay un doble enlace covalente y cuando tienen sp un triple enlace covalente. La definición de isómeros está bien. Esta es una definición bastante general de isómeros, sustancias o compuestos cuya fórmula molecular es igual y su fórmula estructural desarrollada, se refiere a la desarrollada o semidesarrollada, es diferente. ¿Por qué? Porque son diferentes compuestos. Para saber si el compuesto, el 1-buteno, presenta isomería cis-trans o geométrica, deben hacer, como yo les he enseñado, colocando los carbonos sobre el plano de sus ojos y poner hacia arriba o hacia abajo si tiene hidrógenos o tiene sustituyentes. Bien, recordemos que los alcanos dan solamente reacciones de de sustitución y no de adición. ¿Quiénes dan de adición? Los alquenos y los alquinos. Respecto al problema número 17, hablamos de una hidrogenación de un alqueno. Toda hidrogenación es catalítica. ¿Qué significa que sea catalítica? Que un catalizador acelera esa reacción química. Recuerden que se rompe el enlace molecular pi, que es el débil, ingresan, o sea, se adicionan los dos hidrógenos, entonces forma un alcano. O sea, de un alqueno más hidrógeno forma un alcano. También lo puedo decir de otra manera, un hidrocarburo insaturado se hidrogena y forma un hidrocarburo saturado. Bueno, ya les he dicho que los alquenos dan reacciones de adición. Respecto, ya entramos en química biológica, la pregunta número 18, hablamos de proteínas. La estructura secundaria se estabiliza por puentes hidrógenos, los puentes disulfuros no. Eso recuerden que son enlaces de tipo covalente formado entre dos átomos de azufre por oxidación de los grupos tioles o mercapto. Ese grupo era el SH. Las uniones peptídicas determinan la estructura de una proteína, la estructura primaria de una proteína, sí. Recuerden que en la unión peptídica yo les puse como ejemplo la formación de un dipéptido. Es un enlace covalente de tipo amida con la liberación de una molécula de agua, donde reacciona el grupo carboxílico del primer aminoácido con el grupo amino del segundo y así sucesivamente. Recuerden que ya sea en un dipéptido, tripéptido, oligopéptido o en una proteína, el primer aminoácido conserva su grupo amino libre, que es llamado N-terminal o amino terminal, y el último aminoácido conserva su grupo carboxílico terminal, entonces llamado también C-terminal. Respecto a la sigamos con los incisos, habla de la desnaturalización de las proteínas. El proceso de desnaturalización es porque la proteína es expuesta a agentes desnaturalizantes por un determinado periodo de tiempo, por ejemplo, en donde ese fenómeno puede ser reversible o irreversible, que depende del contexto, o sea, depende del tiempo de exposición, depende de qué tipo de agente desnaturalizante sea, y muchas veces tengo que utilizar el criterio lógico. Las radiaciones, cualquier tipo de radiaciones, me diga radiaciones X, radiaciones gamma, es irreversible, ¿bien? Es totalmente irreversible. A su vez, ¿destruye la secuencia de una proteína? No destruye, porque si la proteína presenta estructura cuaternaria, terciaria o secundaria, se pierden, pero no se pierde la estructura primaria. La estructura primaria está determinada por, la secuencia de la proteína está determinada por la estructura primaria de la misma.
Vamos al problema número 19 de hidratos de carbono, donde yo les puse para hacer el razonamiento de los anómeros. Recuerden, yo le he puesto la estructura de Rosanov de la glucosa, después abierta o lineal, y cómo se forma esa estructura hemiacetálica. Se forma porque hay un ataque nucleofílico entre el oxidrilo del carbono 5, que es del último carbono quiral, con el carbono 1 que tiene el grupo carbonilo. De esa manera, en la estructura hemiacetálica, se forma un nuevo carbono quiral. Si yo comparo en la lineal y en la hemiacetálica, tengo 4 carbonos quirales y en la otra tengo 5 carbonos quirales. Recuerden que la definición de anómeros eran isómeros, quiere decir que poseían la misma fórmula molecular, que se forman por ese ataque nucleofílico, y la diferencia es que cuando se genera ese grupo oxidrilo, uno se coloca hacia la izquierda y el otro hacia la derecha. Bien, beta y alfa respectivamente. Esa estructura se llama de Fischer o hemiacetálica. Bien, cuando ya analizamos las otras, son cosas que ya he dicho, y hago un hincapié en la última, bien, donde las formas hemiacetálica, yo digo alfa de glucosa. Cuando yo nombro la estructura cíclica o de Hadward o acetálica, ahí es donde hago en relación al pirano, donde digo, por ejemplo, alfa de glucopiranosa. Respecto al problema número 20, indique cuál de los compuestos se produce por reducción del epímero en el carbono 4 de la glucosa. Significa que yo tengo que hacer la glucosa primero, después tengo que hacer su epímero en el carbono 4, que es la galactosa. Bien, significa que el grupo oxidrilo, si la glucosa está hacia la derecha, la tengo que poner hacia la izquierda. Entonces, una vez que hago la estructura de la galactosa, recién hago la reducción. En la reducción ingreso hidrógeno, adiciono hidrógeno, donde el grupo aldehído se me va a reducir a alcohol primario. Bien, y de esa manera formo el galactitol. Recuerden que estos polialcoholes, bien, ya no pueden formar la estructura cíclica porque no tienen el grupo carbonilo potencialmente libre.